Muy bien, les doy la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes a una nueva reunión. Me imagino que ya estamos todos listos. Perfecto. Entonces, les invito a unirnos en oración y así pedir la inspiración de Dios en este momento. Oremos. Amado Dios, ayúdanos a encontrar nuestro camino en tu palabra y que ese camino nos conduzca primero al encuentro de Cristo Jesús, para luego, desde la fe, poder seguir sus pasos y conformar nuestras vidas a las suyas. Permítenos, Señor, llenarnos de esa fe, que esa fe nos complete, para que así no busquemos llenarnos con otras cosas ni otras creencias, sino que, tal como dice el apóstol, con la fe basta, porque con tu fe, Señor, nos basta para vivir en esta vida y para tener vida eterna en el mundo venidero. Que así sea, es gracias a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Habíamos empezado la semana anterior con la lectura de Juan en el capítulo 7, ¿no? Juan que nos va relatando la entrada ahora de Jesús a Jerusalén, ¿no? Recuerdan que Jesús recorría Galilea, quieren que vaya a Judea a la fiesta de las chozas, él dice que no, y luego va en secreto, ¿sí? Y nos habíamos quedado la vez anterior con esto de que las personas, los discípulos de Jesús, no opinaban, no hablaban, no estaban presentes en la misión. Tenían miedo de hablar abiertamente de Jesús por temor a los judíos, nos dice el relato del capítulo 7 en el versículo 13. Miedos que, si bien en esa época eran más certeros que en nuestro mundo, en nuestro contexto actual, porque si te llegaban a condenar como blasfemo, es decir, como una persona que habla en contra de Dios, eso podía ser penado con la misma muerte. De hecho, por eso sacrifican a Jesús, lo crucifican, por blasfemia, hablar mentiras de Dios, porque decía que era el Hijo de Dios. Así de importante era el tema, ¿no? En aquel entonces. Entonces, por supuesto que la gente tenía miedo. Hoy en día nosotros más que miedo a veces da vergüenza o no queremos molestar o cosas así más neoliberales, globalizadas, ¿no? Por eso, ahora que Jesús ya está en Jerusalén, va a empezar él mismo a predicar, va a empezar él mismo a enseñar tanto a sus propios discípulos como a aquellos que están ahí en Jerusalén. Y el Evangelio de Juan, a la diferencia de los otros evangelios, va a estar constantemente hablando de Jesús en Jerusalén. Ya casi todo el Evangelio se centra de la actividad de Jesús en Jerusalén y no tanto en los alrededores, porque ahí está el meollo de la fe, la unidad religiosa. Ahí está la actividad política religiosa también. Entonces, el hecho de que Jesús esté en Jerusalén marca que está ahí donde las papas queman, en el lugar donde es necesario estar. En el lugar de peligro y también de estímulo al mismo tiempo. Por eso les pido que abran sus Biblias, que ya están abiertas, por supuesto, en el capítulo 7. Y vamos a comenzar
leyendo desde el 14 en adelante, versículo 14 del capítulo 7, página 1544. 44. 576. Juan 7, 77. versículo 77. 14. Sí. ¿Estamos? ¿Sí? Dice, promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los judíos, admirados, decían, ¿cómo conoce las Escrituras sin haber estudiado? Jesús les respondió, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si esta enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo envió, ese dice la verdad, y no hay nada de falso en él. ¿Acaso Moisés no les dio la ley? Pero ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué quieren matarme? La multitud respondió, ¿estás poseído por el demonio? ¿Quién quiere matarte? Jesús continuó, por una sola obra que realicé, ustedes están maravillados. Moisés les dio la circuncisión, aunque ella no viene de Moisés, sino de los patriarcas. Y ustedes la practican también en sábado. Si se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, ¿cómo ustedes se enojan conmigo porque he curado completamente a un hombre en sábado? No juzguen según las apariencias, sino conforme a la justicia. Vamos a parar ahí. Esta es palabra de Dios. Amén. Jesús va al templo a enseñar, ¿no? Nuevamente va a un lugar en donde ya están ocupados los sitios de enseñanza, de representación. Es como que yo me vaya a meter a la clase de otro a enseñar, ¿no? Claro, imaginémonos que llega otro pastor y se pone a enseñar mi iglesia, digamos, ¿no? Lo que hace Jesús es provocador. Incluso ante la pregunta de cómo conoce las Escrituras sin haber estudiado, por supuesto que Jesús conocía las Escrituras, ¿ya? El tema es que no estudió con ellos, no estudió con los fariseos, que son los que enseñan la palabra, ¿no? Entonces, automáticamente no tiene piso. Si no le enseñamos nosotros, entonces, ¿dónde aprendió? Por eso dudamos. Acá nos pasa mucho, por ejemplo, con los títulos, ¿no? Que vienen de afuera. Entonces, si llega un médico a tu casa y te dice, no, yo estudié en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, entonces, sí, claro, ya, buen médico. No, pero yo estudié en la universidad en Bolivia. Automáticamente se duda, ¿no? Es un juicio que se hace a la persona y puede ser una persona tremendamente capaz. Y lo mismo con cualquier tipo de estudio. ¿Por qué? Porque no le enseñé yo. Entonces, a mí mismo me pasa, ¿no? Cuando las personas llegan a la iglesia y me dicen, no, yo me confirmé en Santiago. Bueno, vamos a empezar de cero. ¿Ya? Es como que uno No te siempre creo. confía más en lo que uno hace que en lo que otro hace, ¿no? O sea, tenemos ahí típicas diferencias, ¿no? y prejuicios ante los demás, ante el trabajo de los demás. En este caso, si llega alguien a enseñar la palabra de Dios en el templo, es un tema provocador, porque en el templo trabajan los sacerdotes, que vienen de un linaje de herencia.
No es que yo estudié para ser sacerdote, no, yo soy hijo del sacerdote anterior. ¿Ya? Imagínense la mafia que eso produce. Por otro lado, están ahí mismo cerca los levitas, que son el grupo de donde aparecen los sacerdotes, ¿no? que es la tribu de donde aparecen los sacerdotes. Y más afuerita, los fariseos, en donde ellos son, en las sinagogas, aquellos que tienen que enseñar sobre la palabra, que no siempre estaban de acuerdo en la interpretación con los sacerdotes, pero que eran los doctores de la ley, ¿no? Los conocidos profesores en ese entonces. Y Jesús no estudió con los fariseos, no es levita y tampoco es sacerdote. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué carajo hace aquí? ¿A quién le ganó? ¿Quién lo invitó? ¿Por qué? Porque el flaco sabe, se nota que sabe. Y si sabe y no lo educamos nosotros, es un peligro. Es un peligro. ¿Nunca les ha pasado en alguna clase que tuvieron, en el trabajo, que de pronto llega alguien de afuera, alguien nuevo y empieza a dar cátedra? Y automáticamente uno se pone un poco a la defensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no te enseñé, tú no eres de acá, ¿qué nos vienes a enseñar tú? Y puede que la persona enseñe cosas muy buenas, ¿no? Pero lo primero que da es inseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de otro lado. Entonces puede tener ideas raras o puede estar equivocado, ¿sí? Y más cuando son personas que ejercen su función con un carisma especial, ¿no? Llamativo, estimulante. Entonces, ahí van apareciendo nuestras inseguridades. La posición de Jesús, el hecho de que hable ahí sin temor al parecer, que enseñe una visión más abierta de la palabra de Dios, una conexión directa con Dios, les da inseguridad a las cúpulas políticas, religiosas de ese entonces, al igual que nos pasaría a nosotros. No están tan locos los judíos ahí de sentirse un poquito inseguros, presionados. Por eso Jesús lo primero que hace es bajar las expectativas hacia su propia persona y encarar el tema como Él lo está haciendo siempre. Esto va directo a Dios. Ojo, que la enseñanza no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Es Dios el que me envió. Yo hago la voluntad de Dios. Yo no busco mi gloria, si no se trata de mí, se trata de lo que ustedes deben creer de Dios. No de mí. Yo me puedo ir, no hay problema. El tema es que ustedes crean lo que tienen que creer. Y dejen de hacer estupideces. Dejen de discriminar a las personas. Dejen de utilizar los mandamientos para oprimir al pueblo, en vez de para darles paz. Recordemos que los mandamientos son para ordenar la vida comunitaria, no para que la gente se sienta culpable, ni los golpeen, ni los castiguen. Es para estimular la vida comunitaria. Por eso les entrega de vuelta a Moisés Jesús. Y cada vez que Jesús se les habla de Moisés, es un pequeño ají, una pequeña puñalada, un estoque, una papa caliente. ¿Por qué? Porque los judíos, especialmente de esta época, adoran a Moisés. Jesús una y otra vez les muestra que esa adoración a Moisés los aleja de Dios. Esto no se trata de Moisés, se trata de Dios. Y claro, como Moisés es el iniciador de los mandamientos y también del sacerdocio evolucionado durante el desierto que va después a generar toda la parte ritual del pueblo, entonces es como Dios. Y no se toca a Moisés, es como el prócer de un país. ¿Ya? No se toca a Moisés. Porque Moisés les dio todo. Y piensen que
casi toda la cultura, la religiosidad hebrea, judía, se basa en el rescate por mano de Moisés y dirección de Dios del desierto, del Éxodo, ¿no es cierto? Lo que vamos a recordar este jueves próximo en la liturgia del Pesaj. Pesaj significa salida, ¿no? Salida de Egipto. Nosotros vamos a celebrar la no cena, porque no podemos comer juntos, pero sí la liturgia con los símbolos que realizan los judíos cuando salen de Egipto. Se repite eso desde una versión cristiana. Para poder entender esos símbolos, para poder entender lo que el pueblo hebreo, como nuestros antepasados, hicieron para salvar sus vidas desde la mano de Dios. Entonces Jesús les cita a Moisés para que se den cuenta de que ellos siguen tanto a Moisés que se olvidan de Dios, que se olvidan del espíritu de la ley para seguir solo la ley. Se olvidan de que Dios le dio los mandamientos a Moisés y que Moisés no quiere que los mandamientos se utilicen para oprimir al pueblo, sino para darle libertad en Dios, para que conozcan a Dios, para que vivan en Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Estás poseído por un demonio. Es como, este está totalmente chiflado. Está loco. Ya no solamente está diciendo que lo van a matar, sino que está loco, hay que dejarlo, ¿no? Claro, Jesús dice, ¿por qué quieren matarme? Porque Jesús sabe, ¿no?, que cuando los hebreos escuchan algo que no les cierra desde su punto de vista de fe, automáticamente están planificando la desaparición de esa persona. Es como una dictadura. En toda dictadura, cuando hay alguien que empieza a hablar distinto, cuando viene con ideas nuevas, ¿qué es lo que se hace? Desaparecen personas. Y en las dictaduras de fe también sucede lo mismo, ¿no? Y en un mundo en donde la pena de muerte, como el mundo antiguo, es algo normal, tú no quieres que la persona aprenda, no, quieres eliminarlo más, sacarte el problema de encima. Jesús les habla de la circuncisión. Se va directo a donde duele. Incluso les dice que se las dio Moisés. Reconoce que la circuncisión viene de los padres, en este caso de Abraham. Ya es el primer símbolo plasmado en la carne del pacto de Dios con los seres humanos. Cuando Dios llama a Abraham, el primer patriarca, luego sella con Abraham el pacto de bendición con la circuncisión de su hijo. Y ahí se sella ese pacto desde la carne, en este caso de los hombres. Y como para los judíos la fe se traspasa de generación en generación, de padres a hijos, el símbolo está precisamente en el pene de los hombres, ¿ya? Y desde ahí sale la vida que está bendecida por Dios, que recibe la mujer como una matriz para que esa vida continúe. Y como sale del hombre, entonces circuncidado, entonces esa bendición viene primero desde la carne y luego la fe se enseña por la madre hacia los hijos y el padre dirige los rituales. Entonces así cierra la vida religiosa de la persona que está sellada en Dios con la marca de la circuncisión. Como el linaje viene desde el hombre,
la señal la tiene el hombre, a través de la circuncisión. ¿Sí? La mujer en aquel entonces era más reconocida como una matriz, en donde se desarrolla aquello que el hombre puso, a través del semen, ¿no es cierto? Y pueda darle hijos al hombre. ¿Ya? El concepto familiar de aquel entonces es, por supuesto, muy machista, ¿no? Eso no es ninguna sorpresa. Pero también tiene una razón social, en donde con la mortalidad infantil que había de un 50% en aquel entonces, ¿no? La gente se moría con mucha facilidad, especialmente los niños, la circuncisión viene a ser una necesidad médica por las enfermedades urinarias. ¿Ya? Ya los egipcios circuncidaban a sus hijos y los hebreos toman esta tradición y la ritualizan para que sea obligatoria. Y con eso previenen el hecho de infecciones urinarias. Pero puesto desde la fe. Lo mismo sucede con el chancho, que los judíos no pueden comer chancho por la triquinosis, porque el chancho da ciertas enfermedades. Y eso se ritualiza para que ya no haya dudas y a nadie se le ocurra comer chancho. No, no, porque Dios lo prohíbe. Se acabó, no se piensa más. Entonces, es como los evangélicos, por ejemplo, que prohíben tomar alcohol, prohíben fumar, prohíben un montón de cosas, bailar, escuchar música, etc. Y todo eso desde la fe, pues es como si Dios lo pide. Entonces no tiene cuestionamiento, simplemente si tú tomas alcohol, entonces estás en contra de Dios. Se acabó la reflexión. Si tú no estás circuncidado, no eres judío. Y se acabó. Listo. Así que acá hay algo bien humano detrás del cuidado de la tribu, de la subsistencia de la especie, ¿ya? Que va tomando forma y profundidad a través del rito religioso. Entonces, la circuncisión se establece como algo de vida o muerte. Y si viene de Dios, entonces no hay dudas. No hay preguntas. ¿Por qué? Porque Dios así lo pide. Listo, se acabó. Karen, ¿quiere decir algo? Sí, que evidente la manipulación, pero que fue escondida, vamos a decirlo así, por esa vía. Yo no sé si diría manipulación. Creo que cada pueblo, desde el fenómeno religioso, que ya es algo más profundo, va buscando suplir sus necesidades de subsistencia. Y cuando esa necesidad es tan profunda, desde la antigüedad, no tenemos que pensarlo en el siglo XXI, tenemos que pensarlo hace 4.000 años atrás, ¿ya? Cuando hay una necesidad real, que es de vida o muerte, tú necesitas encontrar un convencimiento para las personas. Y no es que tú lo pienses así como maquiavélicamente, hagamos esto para engañar a la gente, sino que esto va fluyendo de generación en generación, como un efecto de un ritual religioso que va a unirte con Dios a través de la experiencia, por ejemplo, de la circuncisión. Entonces, no es tan una manipulación como una experiencia religiosa. El problema está en que luego esa circuncisión que te servía en un principio para recordarte a ti que eres un hijo de Dios, porque el hombre se acuerda cada vez que va al baño, ahora se usa para discriminar. Si tú no eres circuncidado, entonces no eres parte. Y ahí está el problema.
Es como si no tienes el tatuaje, si no hablas alemán, si no eres rubio, si eres negro, si eres mujer, si eres homosexual, lo que sea. Siempre tenemos una forma de discriminar al otro. Y ese es el problema. Por eso siempre hablamos que la ley no es el problema en el sentido bíblico. Es cuando no se entiende el verdadero espíritu de la ley, que tiene que hacerte bien. La circuncisión no tiene nada de malo. El problema es cuando esa circuncisión se te impone so pena de infierno. O sea, o estás circuncidado o no estás. Pero no es manipulación, ¿eh? Esto es algo que se va forjando de generación en generación por siglos. Estamos hablando 3000 años atrás, más. Si sumamos los años, el relato de Abraham como primer patriarca que recibe la llamada de Dios, lo situamos aproximadamente en el 1800 antes de Cristo. Entonces, casi 4000 años. Tenemos que ver cómo comprendemos la vida en ese entonces para poder comprender y recibir sus símbolos, sus señales. No sé si se entiende. Hay cosas que no nos gustan, pero su inicio usualmente es algo bueno. Aunque para algunos pueda parecer algo inhumano o manipulador, por ejemplo, ¿no? El problema es lo que nosotros hacemos con eso, más que el inicio. Y recordemos que casi todas las leyes vienen de aspectos rituales, ¿ah? Los códigos éticos de los pueblos vienen desde una relación con lo divino. Eso es, sí, está muy bien la explicación, de verdad que sí, pero eso es como que el fin justifica los medios, entonces, como que no. ¿Cuál sería, Bueno, ¿cuál sería el fin y el los medios fin, en este caso? el fin es que realmente por la parte religiosa era una señal de que sí estabas, ¿ok? Con la ley, vamos a decirlo así. Entonces, pero realmente ellos, o sea, es como esas costumbres que se van pasando de generación en generación, pero que el objetivo era otro, o sea, ¿y era por qué? Porque en aquella época la ignorancia era muy grande. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para que emocionalmente o psicológicamente esa persona haga lo que yo quiero o lo que los patriarcas querían, pero por la misma condición del pueblo, vamos a decirlo así, no sé cómo expresarlo, pero lo veo, lo asocio mucho con la realidad de ahorita. Cuando Claro, tú quieres que alguien te siga, le buscas como la broma, vamos a meternos por aquí porque hay ignorancia en este campo y esa es una forma de yo agarrarlo. O sea, es lo que uno dice algunas veces y ese es el temor muchas veces de las personas cuando quieren incorporarse. O sea, a nadie le gusta ser engañado, vamos a partir por allí. Ok, en aquella época, o sea, no había cuestionamiento, porque no había esa posibilidad, porque era como muy básico todo, o sea, vamos a decirlo recordemos que así. la ciencia de la época era la religión. Correcto, eso, mejor explicación. Así se Exacto. entendía. O sea, ¿cómo se Sí, hizo a el eso, mundo? Bueno, Adán y Eva, veamos cómo Dios creó, listo, se acabó, ahí está la verdad, eso. ¿ya? Pero ojo, Karen, que eso no es un engaño, Ya, es ya. una verdad que nace desde la experiencia de fe. Correcto. Ok. ¿Ya? Mira, te lo voy a poner de esta forma, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Imagínate que tú le cuentas la historia de tus antepasados a tu nieto. Ujú, Y tu nieto vive en Miami. ujú. Eh,
y tú vienes de Venezuela y estás en Chile. Tú le tienes que explicar de dónde vienen tus antepasados. Supongamos que tu abuelo llegó de Croacia. Para que esa historia tenga una real influencia en tu nieto, tú no le dices solamente, mira, ¿sabes qué? El abuelo Miguel llegó en barco desde Croacia y se demoró 3 meses, hizo su empresa y desde aquí estamos en Venezuela. No, no, tú tienes que partir desde la base de que ese abuelo es el forjador de un linaje. Ese abuelo te hizo ser quien tú eres, abrió las puertas para el crecimiento familiar. Él llegó con un sueño. No se vino porque tenía el tiempo libre, no, llegó con un sueño y la luchó. Y él hizo que toda la familia se ordenara. ¿Cómo? Todos tenían que ser pelados. Sí, Porque sí, sí, había sí, te entiendo ya. Entonces, el De abuelo, hecho, ¿qué mi hizo? papá vino de Holanda en Mira, el 48. de Holanda, pues. Sí, Pero sí. imaginémonos, llega a Venezuela y en Venezuela hay puros piojos, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el abuelo Juan? Listo, para ser parte de esta familia, todos pelados. Y de pronto, tu papá, no tu abuelo, dice, oye, el tema de los piojos está terrible, así que ahora si tú no eres pelado o pelada, entonces simplemente no entras a la casa, porque los piojos se están poniendo en todos lados. Y luego tú, cuando tienes que explicarle a tu nieto que los piojos eran importantes y tu nieto te va a mirar con la cara de, oye, pero si para eso hay champú, pero ustedes siguen pelados, ¿por qué? Porque se educaron así. Y a la larga, para ser parte de tu familia, hay que ser pelado. Porque así somos. Aunque ya no se necesite ser pelado por los piojos, es lo que les da identidad. Pueden dejar de ser pelados, pero hay algo en ti que le gusta ser pelado, porque te identifica con tu linaje anterior, con lo que viene detrás de ti. El tema está en cuando llega tu nieto con la polola a la casa, ahí está la verdadera diferencia. ¿Tú vas a exigirle a la polola que se pele o la vas a aceptar? Ahí está la cuestión. La acepto. Claro, claro. ¿Por qué? Porque entendemos que ya no hay piojos, o sea, hay, pero hay champú. Sí, ¿Mm? ok, ya, ¿Ya? perfecto, Entonces, gracias. así tenemos que ir entendiendo el fenómeno religioso desde cómo nos identificamos con eso. ¿Mm? Por eso es tan importante empatizar con estos símbolos, que puede que sean irrelevantes para nosotros, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre estar todos pelados? ¿A quién se le ocurre circuncidarse? Bueno, a ellos. Y va quedando. Lo mismo sucede con los tatuajes, por ejemplo, ¿no? Hay muchas tribus, religiosidades que se tatúan, etc. ¿Mm? Por eso el problema no es el símbolo, el problema es si usamos el símbolo para la fe o para discriminar. ¿Mm? Así nosotros hacemos lo mismo como cristianos. Por ejemplo, la misma Eucaristía, ¿no es cierto? Dios se da a sí mismo en cuerpo y sangre para que podamos conocer su amor y podamos recibir su perdón. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Para dar a conocer su amor o su perdón? ¿O para discriminar a los separados? Siempre el problema es nuestro, no del rito en sí mismo. Y eso es lo que Jesús está tratando una y otra vez de enseñarle a esta gente dura de cabeza. Eso es todo lo que Jesús les está enseñando, ¿no? Ustedes se están alejando de Dios. ¿Por qué? Porque el símbolo se transforma en su Dios. Y el símbolo, tal como dice la palabra en el griego, símbolo, es algo que te conduce hacia Dios. Es algo que te remite a Dios.
El símbolo uno lo ve y te tiene que mostrar a Dios, es como ver una cruz. Si yo le prendo velitas a la cruz en vez de prenderle velitas a Dios, entonces me equivoco. ¿Por qué? Porque la cruz va a ser más sagrada o más importante después que incluso la vida humana. Así nos vamos perdiendo. Desde algo que era súper bueno, porque lo usamos mal. Acá Jesús usó el ejemplo del día sábado. Siempre el día sábado, no es un tema tan complicado. ¿Por qué? Porque el sábado no se podía trabajar, había una cantidad de pasos que podían dar y todo. Y los judíos les encantaba estar señalando con el dedo, ¿no? Es que tú sanaste en sábado, hiciste algo en sábado y eso está en contra de Dios. Y ahí volvemos al espíritu de la ley, ¿no? A ver, ¿el sábado está hecho para el hombre o el hombre para el sábado? ¿Cuál es la respuesta? El sábado está hecho para el hombre. Muy bien. Ya, el sábado está hecho para nosotros. Nosotros no estamos hechos para cumplir el sábado. El sábado está para nuestro propio beneficio. Si tú no lo quieres usar, es mal para ti. Por eso Jesús termina su alocución diciendo: no juzguen según las apariencias, sino conforme a la justicia de Dios. ¿Ya? No juzguen según lo que parece. Ah, mira, no es pelado, no es parte, listo. En vez de preguntarnos, ¿por qué no es pelado? Ah, está trabajando en sábado. Preguntémonos primero qué está haciendo en sábado, antes de crucificarlo por hacer algo en sábado. ¿Sí? Y solemos muchas veces hacer tantos juicios sobre las personas desde nuestra posición moral de fe como superior a otros, y ahí nos perdemos, ahí perdemos la fe en realidad, ¿ya? Porque nos ponemos como Dios sobre la otra persona. Y nosotros no somos enviados a juzgar, sino a amar. Por eso es tan importante también conocernos, porque cada uno venimos de organizaciones, de cultura, de tradiciones diferentes, de enseñanza diferente, hasta de ambiente diferente. Así es. Por eso siempre tenemos que respirar hondo antes de juzgar al otro, ¿no? El que huele distinto, el que come distinto, el que pone los codos sobre la mesa, el que sorbetea la sopa, el que habla raro. O sea, cada uno tiene su educación y no significa que sea roto, que sea maleducado por ser diferente. El tema es que a mí me enseñaron que hay una forma, pero esa forma no es la única. Y somos más que eso. A mí me enseñaron a comer con cubiertos y yo no puedo comer con las manos. Y no puedo, no me da, salvo el completo, todo con cubiertos. Pero los árabes comen todo con las manos. No me voy a ir a vivir allá. Oh, así, wow. ¿Qué será? Entonces, son culturas diferentes. Está el que se baña, el que se pone desodorante, el que se pone talco, el que se cambia de ropa, y no significa que sea mala persona, sino que somos distintos. Y nosotros bueno, en el ambiente latino estamos siempre muy tendientes a juzgar al otro por cómo se ve, por lo que hace, por su olor, por cómo habla, y en realidad no es necesario. Somos diferentes y podemos aguantar muchas cosas de las cuales nos quejamos. Esa es la gracia de estar en una comunidad, porque en la comunidad somos todos diferentes. Más entretenido. Claro, y justamente el desafío es aguantarnos entre nosotros y querernos. Y si tú estás en el culto, ahí
en ese circo, en esa selva que tenemos entre cada uno de nosotros, tenemos de todo, tenemos de todo. Está el que habla fuerte, el que se queda dormido, está el que repite las cosas que yo estoy diciendo, está el que huele mal, o sea, hay de todo. Le tengo un montón de ejemplos para darle, y yo lo veo, ¿no? Yo lo veo todo. Está el que no escucha y habla todo lo que dice, ya, súper fuerte, está el que pone plata, está el que se hace el loco y sale rápido, o sea, está el que se quiere quedar hasta el final, está el que se va rápido, o sea, hay de todo porque somos diversos, ¿no? Está la persona que hace así y pegándole codazos al marido durante todo el sermón, diciéndole, oye, ya, pues escucha, 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 y el marido no está ni ahí, ya, o sea, hay de todo, ¿no? Y así convivimos. Y eso es lo bueno. Entonces, yo puedo mirar esa selva humana y decir, pero esta gente maleducada, ¿por qué es así la cuestión? O bajamos los niveles y miramos desde la justicia de Dios, ¿no? Desde el amor de Dios, y empezamos a empatizar con el otro. Bueno, la persona viene de una cultura distinta, no se pone desodorante. Ok, ¿eso me hace daño? No. Entonces dejémosla nomás, pues. Pucha, la persona es sorda, tiene que gritar en el culto. Bien, no podemos hacer otra cosa. Ya, y así, y vamos empatizando. ¿Por qué? Porque no tenemos que añorar que seamos todos iguales, porque el día en que seamos todos iguales, no vamos a permitir diferencia. Y ahí nos convertimos en aquello que juramos destruir, como los Jedi, cuando se vuelven malos. Entonces, por eso tenemos que abrazar la diversidad y nunca añorar, ojalá que seamos todos iguales. Es un desafío, porque cada uno tiene sus obsesiones y tenemos que trabajar esas obsesiones para que no dañen la comunidad. Y cuesta, porque cuesta no tomárselo personal, cuando en realidad el otro no tiene idea, no sabe. Por ejemplo, a mí me carga que me hablen antes del culto. Me carga, por eso me escondo. Porque no me gusta que venga alguien a hablarme antes del culto, porque yo estoy concentrándome, estoy con mis cosas, y cuando llega alguien, por ejemplo, para mi cumpleaños, que llega la gente con los regalos y quiere entregármelo personalmente y explicarme de qué se trata el regalo y dónde lo consiguió y que es tan importante para demostrarme el cariño, y yo, no te quiero ver. Yo estoy concentrado en el culto, no en mi cumpleaños, aunque yo moleste con el cumpleaños y todo eso, da lo mismo, a mí no me importan los regalos, a mí me importa el culto. ¿Ya? Y no te quiero ver, digamos. Obviamente que sí es una cosa importante, por supuesto que sí, pero es como, oye, pastor, quiero contarle que el fin de semana me fui a tal lado. No me importa ahora, cuéntamelo después del culto. Ahí tenemos tiempo para hablar, ahora yo estoy concentrado, ¿no? Y lo peor es que me pongo idiota con esas cosas. Entonces, ahí está las propias obsesiones de cada uno, en donde cada uno tiene que mejorar y abrirse. Y yo llegué a cerrar la puerta con llave, me acuerdo, en Valparaíso al principio. Claro, porque todo el mundo llegaba a la iglesia y pasaba a saludarme. Y siempre quise una iglesia abierta, una iglesia cariñosa, pero no tanto. Entonces, a la larga, al final, uno mismo termina destruyendo por sus propias obsesiones las acciones de cariño de la gente, ¿no? Y cosas por el estilo. Puedo contar casi lo mismo que tú, pero más sencillo. Yo me acuerdo cuando vendía torta, entonces es que me da risa porque yo también hacía mis tortas y yo tengo que concentrarme en la cocina cuando estoy batiendo, estoy viendo la receta, que las personas creen que es algo simple, pero no, uno está concentrado. Y me acuerdo que llegaba mi cuñada y me conversaba y empezaba a picotear y probaba la masa y después llegaba la otra y qué rico, tú haces cosas tan ricas y todo. Y yo me acuerdo que después cuando venían o escondía las cosas o no estaba, le decía, Ana, yo no estoy, y me desesperaba porque yo decía, ¿por qué estoy tranquila? Es que la gente cree que uno, estoy cocinando, qué rico. Oye,
Me da rabia. Igual. Claro. Bueno, cada uno tiene sus cosas, pues ahí el botón que te apretan y uno se pone más tontito de lo necesario, ¿no? Yo tengo varios de esos botones y lo estoy trabajando todavía para que no se note. Y lo peor es que a mí se me nota en la cara, entonces no puedo mentir, porque automáticamente se dan cuenta de que estoy molesto, digamos, ¿no? Por eso es importante que siempre estemos trabajando en esa inclusividad. Para que no generemos un espacio con separaciones que no tienen sentido en realidad. O sea, hay cosas básicas que sí debemos luchar y fomentar, como el respeto mutuo, como que se respeten las ideas, que se respeten las personas y todo eso, pero a la larga hay un montón de cosas que a uno le pueden molestar muchísimo, pero que no son importantes. Por ejemplo, a mí me carga que hablen antes del culto. No lo soporto. Cuando entro a la iglesia y la gente está hablando. Pero por otro lado, la gente tiene derecho a hablar. A mí me gustaría que cuando yo entro al culto estén todos orando, calladitos, con los ojos cerrados, escuchando la música del órgano. Y por eso salgo tarde también, para no tener que ver eso. Pero eso también es un problema mío, porque son mis expectativas. Y mis expectativas no significa que sea lo correcto, significa que es lo que a mí me gusta. Porque a mí me gusta Pero qué bueno que lo dices. Sí, sí, pero no es coercitivo lo que estoy diciendo. Es porque a mí me gusta el silencio en el culto. Me encanta el silencio porque yo lo necesito. Por respeto. Sí. No, es por espiritualidad. Porque a mí me gusta tener, o sea, para mí el culto es un espacio de encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios no lo podemos hacer jugando a la pelota ni conversando entre todos. Pero entiendo también que hay personas que lo ven de otra forma, ¿no? Y que no significa que sea malo. Y por eso ahí tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Porque en realidad debemos adecuarnos a nuestra forma religiosa. Y no puede haber una sola forma, porque si no se transforma en una dictadura religiosa. Entonces tampoco es que andemos callando a toda la gente, ¿no? Ahí son como los límites, ¿no? Porque después va a salir alguien el sábado y va a empezar a que el pastor se enoja. No, pues no es la idea. Porque no tienen que estar así porque a mí me gusta, no. Tienen que cada uno ver qué es lo que le hace bien para su vida espiritual dentro del culto. Lo mismo con la música, y etcétera, la liturgia, todo está en función de la espiritualidad personal y también comunitaria. Por eso siempre debemos mantenernos abiertos a ello y no caer en la ley. Porque que a mí me moleste no significa que sea malo. Y eso debemos tenerlo siempre en cuenta. Porque cada uno tiene su propia identidad. Y debemos ser abiertos, responsables y empáticos en ese sentido. Porque si no, nos va a molestar todo. Altura de miras. Es como no estar de acuerdo con el sermón del pastor, por ejemplo, ¿no? Puede pasar que pensemos distinto ante un tema, o que alguien se enoje porque se me salió un garabato, porque me meto en política, etcétera. Alguien puede estar en contra de esas cosas, y bueno, tenemos que tratar de aceptarnos dentro de lo posible e ir acomodándonos siempre para que todos estemos lo más cómodos posibles. Pero siempre es un esfuerzo de todos. Y ese esfuerzo está precisamente en línea con lo que Jesús está buscando. Alejarse de la ley del libro. ¿Ya? Como decir, no sé, siguiendo con el ejemplo que di antes, no se habla en la iglesia. No, no tenemos que llegar a eso. Ojalá lleguemos a que sea una necesidad espiritual guardar silencio. No que sea una imposición. Porque puede ser que haya personas que necesiten hablar, que no hayan hablado con nadie en toda la semana, y llegan a la iglesia a juntarse con la comunidad y tienen ganas de hablar. Entonces,
¿Es malo eso? No, para nada, también es una experiencia necesaria. Entonces no podemos simplemente decir que eso es malo porque al pastor no le gusta. No, no, eso no puede funcionar así. Porque no podemos estar aceptando las obsesiones de las personas, ya sea el pastor o el que sea. Siempre tiene que haber una empatía detrás. Porque la persona puede necesitar hablar, puede necesitar dormir, puede estar enferma. Y ahí tenemos que respirar hondo. Y no es personal, no es en contra mía. Somos diferentes. ¿Mm? Y por eso es un esfuerzo cotidiano. Por eso el apóstol Pablo, cuando le habla a su comunidad, les dice, sopórtense en el amor. Ahí está. Nos soportamos en el amor. Claro, porque somos diferentes. Y hay cosas que nos van a molestar del otro. Por eso nos soportamos. Y está bien, aceptar. Yo te soporto. Pero en el amor. Es decir, trato de entenderte. Como una persona me dijo cuando llegué a la iglesia después de un tiempo, mira, Rudy, yo a ti te tolero. Yo me quedé blanco porque era una persona importante en la iglesia. Y ahí quedé. Yo, gracias por la honestidad y gracias también porque estás, ¿no? O sea, claramente te caigo mal, pero sigues estando. Y ella me dice, ya dije que es mujer, y esta persona me dice, sí, somos distintos, pero esta es mi iglesia y no la voy a dejar por ti. Está bien, pues. Y gracias a que ella me lo dijo, yo pude también cambiar algunas cosas que a ella no le gustaban, que estaba bien cambiarlas también. Y hoy en día somos uña y mugre. ¿Mm? Para bien, nos soportamos en el amor. ¿Mm? Y eso es lo que quiere Jesús. Que no usemos la ley de Dios para separarnos, sino para unirnos en el amor de Dios, para ser mejores cristianos y cristianas. Y cuesta, querido, pues cuesta, porque cada uno tiene su propia historia, su propia realidad, su propio contexto, sus propios prejuicios, sus propios miedos, inseguridades. Y por eso, especialmente el culto, ahí es donde nos probamos a nosotros mismos de que somos mejores personas desde la fe. Cuando podemos vivir el culto así como es, con lo que nos gusta y con lo que no, para ser parte de algo mayor que nosotros, la iglesia. ¿Mm? Y vaya que es importante. Y hacerlo juntos, si esto no se trata de hacer lo que el pastor quiere, es de lo que la comunidad necesita. Y por eso ustedes siempre tienen que decir cuáles son sus necesidades, aceptando que no podemos hacer un culto especial para cada uno, pero siempre podemos cambiar varias cosas que sean para bien. ¿Mm? ¿Les parece? Maravilloso. Así que no juzguemos según las apariencias, dice Jesús. No juzguemos según el idioma, el olor, el vocabulario, las tradiciones, sino conforme a la justicia de Dios. ¿Y qué hace la justicia de Dios? Justifica al pecador. Lo abraza, lo ama, lo perdona. Y así nosotros debemos ser misericordiosos con aquellas personas que están a nuestro lado, sean quienes sean. Que sea Dios quien nos ayude a realizar esto con el corazón abierto. Y que no busquemos obligar a nadie a que sea como uno quiere o sus propias expectativas, sino que realmente podamos forjar una comunidad que sea realmente diversa, en donde aprendamos a amarnos, a cuidarnos, respetarnos por lo que somos y por lo que Cristo hace en nosotros. Que así sea.
Amén. Así que la circuncisión no tiene nada de malo, solo si discriminamos con ella. Ya. Obviamente que cada comunidad puede, con razón, exigir ciertos ritos o procesos pedagógicos para formar parte. No sé, por ejemplo, para ser parte del directorio de la iglesia, del concilio, tú tienes que estar confirmado. ¿Por qué? Porque tenés que saber en dónde te estáis metiendo, pues, si no es un directorio de empresa, un directorio de iglesia, ¿ya? Entonces, una vez una persona en una asamblea dijo que era discriminador el hecho de que se exigiera ser confirmado para ser parte del directorio de la iglesia. Entonces, eso significa que no estás entendiendo nada, porque ¿por qué vas a ser parte del directorio de una iglesia si no eres parte de la iglesia? O sea, no tiene sentido, po. Es como querer ser chileno y no vives en Chile. ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces, no está tampoco, no es tan terrible. Eso parte de la comunidad, cómo la comunidad se organiza dentro de sí misma y pone ciertos lineamientos y está bien eso. El tema es que esos lineamientos no sean discriminadores por raza o por condición social, etcétera. Eso es lo que no se permite. Pero si la comunidad el día de mañana exige, no sé, porque tienes que ir a 40 cultos antes de ser miembro de la iglesia, bueno, dale, pues. Si la comunidad lo decide, así es. ¿No? Mientras no te discrimine por lo que eres. ¿No? Ya. Muy bien. Muchas gracias, gente linda. Siempre un placer compartir la palabra con ustedes. Igualmente. Gracias. Oremos y así nos entregamos en las manos de Dios para soportarnos en su amor. Oremos. Amado Dios, gracias por que tú formas la comunidad. Gracias porque tu Hijo Jesucristo nos dijo que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Gracias porque podemos sentir su presencia en la distancia entre cada uno de nosotros, que nos une, que nos vincula, que nos hace estar en comunión contigo y también entre nosotros. Gracias porque tu palabra va guiando nuestros pasos y lo va haciendo desde y para tu amor. Ayúdanos a forjar, a construir, a edificar una iglesia, una comunidad que disfrute de la diversidad y que no busquemos opacar los dones ni las personalidades de cada uno. Haznos capaces de encontrar los caminos que nos permita trabajar juntos, cantar juntos, servirte juntos, orar juntos, para el fortalecimiento de nuestra fe y de toda nuestra vida, tanto la nuestra como la de nuestras familias. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros y guíanos en lo que ha de venir.
Todo esto te lo pedimos y confiamos en nombre de tu Hijo Jesús, con aquella oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con cada uno y cada una de ustedes. Amén. Muchas Muy gracias. bien, queridas. Estuvo espectacular. Qué bueno. Muy bien, gente linda. Cuídense mucho, que tengan un Igual. lindo resto de semana y nos estamos viendo pronto.